Mire, estamos en el capítulo 11 de Hechos. Este libro es un libro maravilloso. El libro de Hechos, escrito por nuestro hermano Lucas. Lucas, dicho sea de paso, no era un apóstol, por si acaso, ni tan solo era un discípulo de Jesús. Yo sé que algunos me están diciendo: pastor, Lucas nunca fue un apóstol. No, Lucas ni tan siquiera conoció a Jesús. Lucas, él fue uno de los que después se convirtieron al Señor y le sirvió de gran manera. Fue un ayudante del apóstol Pablo, viajó con él por todos lados. Y entonces él viene y escribe este libro de Lucas y también escribe el libro de Hechos. Fue un gran hombre de Dios. Entonces este libro narra de cómo comienza el cristianismo, cómo arranca. Y es un libro que nos da los pasos de cómo Dios nos da la salvación. Porque Dios, desde un inicio, desde un principio, desde Génesis, la intención de Dios es que todos vengamos al arrepentimiento y a la salvación. Ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que todos vengamos al arrepentimiento, que todos seamos salvos, que todos un día tengamos vida eterna con el Señor. Esa es la intención de Dios y siempre fue la intención de Dios desde un principio. Y aquí vemos que el Señor, ¿verdad? Sí. Y aquí vemos los pasos de Dios hacia la salvación. Vemos como Dios junta todas las cosas y vemos que ese plan de salvación ya lo podemos palpar en las páginas de la Biblia. Nadie es exento de la salvación de Dios. Todos pueden venir a la salvación de Dios. Todos pueden tener salvación. Es solamente recibirlo en su corazón, en su vida, y que Él sea el Señor de su corazón. La salvación es para todos. Depende de nosotros que recibamos a Dios. Depende de nosotros que lo aceptemos. Y no solamente aceptarlo, sino vivamos para Él. Eso es muy importante. Es muy importante que nosotros compartamos ese amor de Dios con otros. Es tan importante. Es importante compartir el evangelio con los demás que no conocen del Señor. Ayer veníamos ya de vuelta, estábamos regresando de Turquía y en el avión había un anciano. Él era musulmán o es musulmán. Entonces él estaba sentado on the aisle, o sea que en el pasillo, y mi esposa en el medio, y yo estaba sentado por la ventana, la ventanilla. Mi esposa siempre me pregunta: ¿cuál querés? Y yo siempre le contesto: la ventana. A mí me gusta la ventana porque, como un niñito, me gusta ver afuera, ver la ciudad así bien pequeñita, todo eso, anyway. Y entonces el anciano musulmán estaba en el asiento del pasillo, mi esposa en medio. Y entonces mi esposa comienza a tener una conversación con este señor. Este señor tenía un libro que lo estaba leyendo y hablaba de su fe, de su fe en el Corán, y como es musulmán y todo eso, ¿verdad? Pero entonces él le comenzó a decir a mi esposa de que últimamente su esposa había fallecido de cáncer. Y muy interesante porque el Señor tenía todavía su anillo puesto y tenía como un pequeño tatuaje con algo que tenía que ver con su esposa, nombre de ella, ¿verdad? Y entonces, muy bonito, ¿verdad?
porque para él su esposa todavía vivía en su vida, en su corazón y todo eso. Muy bonito, muy bonito. Pero entonces mi esposa le comenzó a hablarle del Señor a este señor. Le comenzó a hablar del Evangelio. Y entonces el Señor le decía, pero mira, yo de lo que yo sé de Cristo es de que yo sé de que Él fue un buen hombre y que fue un gran profeta. Entonces Janet siguió, mejor dicho, hablándole del Señor, presentándole el plan de salvación. Y entonces el Señor finalmente le dice, es obvio que Jesús es tu Salvador. Sí. Y lo dice de forma como sorprendente, de que hayan personas que amen al Señor así con tanto fervor, porque ellos son así. Y yo estaba maravillado de lo que escuchaba, como él le decía esas cosas. ¿Y sabe qué? Lo que sucedió en ese avión, ¿verdad? De esa aerolínea, Turkish Airlines, se llamaba Turkish Airlines. Imagínense, en un avión turco, ahí mi esposa le estaba hablando del Señor a un musulmán. ¿Cómo la ve? ¿Verdad? Y entonces ese espíritu de hablarles a otros del Señor es lo que estaba sucediendo con los primeros cristianos allá en Jerusalén. En Hechos 2 vemos de que ellos, ¿verdad?, reciben el Espíritu Santo sobre ellos, reciben el poder y no tenían miedo a nada ni a nadie, hermanos. Y era obvio que el Señor estaba con ellos. Y entonces ellos iban y hablaban a todos, a quien sea, a todos los que querían escuchar, porque así debemos ser nosotros. Porque el mismo Espíritu Santo que ellos tenían, lo tenemos nosotros. El mismo poder que ellos tenían de hablarles a otros de Cristo, lo tenemos nosotros. No hay ninguna diferencia. No hay razón por la cual nosotros debemos de sentirnos con temor ni con miedo. Mire, yo veo muchas veces como las personas son bien fácil para hablar, o sea, presentar cosas y todo, ¿verdad? Yo digo, wow, ¿cómo sería tan genial que este muchacho, esta hermana pudiese presentar el Evangelio, así como lo hace con otras cosas, presentar el Evangelio también. Porque eso es lo que estaba sucediendo en la primera iglesia. Ellos presentaban al Señor a todos. Tanto fue así de que se convirtieron con Pedro 3,000 personas. Y al ratito, a las semanas, 5,000 más. En menos de un mes vemos que la iglesia crece de 12 a 120 a 8,000 y pico de personas. ¿Usted puede creer eso? Y simplemente hablándoles a otros del Señor, así como mi esposa con el Señor ayer. Voy a pedir que oren por él, no sé cómo se llama ni nada de eso, pero yo estoy seguro de que él fue impactado por el Evangelio ayer. Y yo sé que ese Señor va a indagar más sobre el Evangelio. 8,000 hermanos en esa primera iglesia en las primeras semanas. Entonces estos hermanos comenzaron a salir primero a Judea. Nosotros estuvimos ahí, a Judea, después a Samaria. Ahora Samaria está un poquito más difícil, porque los samaritanos eran medios judíos y medios asirios. O sea, no eran judíos exactamente. Entonces los judíos inclusive no los consideraban a ellos una raza pura. Pero esas fueron las instrucciones del Señor. Primero ustedes van a comenzar en Jerusalén, después van a ir a Judea, y después, a eso lo voy a poner un poquito difícil, ustedes van a ir a los samaritanos, que no son exactamente como ustedes, pero ustedes ahí también van a hablar del Señor a ellos. Y por último, ustedes van
a ir a los confines de la tierra. Mire, exactamente esto es lo que le dice el Señor, Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el capítulo 10 vemos por primera vez a los gentiles alcanzados para el Señor. Por primera vez en la iglesia. Al principio, esto como que creó un poco de confusión. Y quiero recordarles que para este entonces todavía el Nuevo Testamento no había sido escrito. El Nuevo Testamento no se escribe hasta después de que Juan escribe Apocalipsis, y ahí se cierra lo que es el canon bíblico del Nuevo Testamento. Entonces ellos estaban todavía lejos de que eso se escribiese. Entonces la forma como ellos recibían sus instrucciones era directamente del Espíritu Santo, era directamente del Señor. Ellos eran dirigidos, eran guiados por Dios, por medio de Jesús. El Espíritu Santo, el Señor, les daba instrucciones a ellos de forma directa. Entonces ahí es donde comienza la confusión, porque habían otros, aparte de los apóstoles, los que formaban esa primera iglesia, los líderes de esa primera iglesia. Todos esos líderes eran judíos. Todavía tenían el pensar de la ley. Entonces, por ende, si te convertías al cristianismo, según lo que ellos ya habían establecido, o sea, estoy hablando de los cristianos, si te conviertes al Señor, primeramente le dice, tenés que pasar por el proceso judaico. O sea que, por ejemplo, los hombres ya adultos tenían que circuncidarse. Si usted no sabe lo que es eso, después me puede preguntar. Las mujeres y hombres también, al convertirse al cristianismo, también tenían que ajustar la forma que comían. Por ejemplo, no se podía, digamos, si la persona estaba acostumbrada a comer pupusas de revueltas, ya convertirse al judaísmo, ya no puede comer las pupusas revueltas, porque la pupusa revuelta, y aquí está la hermana que hace pupusas, las pupusas revueltas tienen ¿qué? Tienen chicharrón. Mire, hermano, me encanta a mí el chicharrón. Es más, es lo que vamos a ir a comer después, ya me prepara. Vamos a ir a comer en pupusas porque ya me hicieron falta. Y miren, hermanos, no, era un cambio grande. Yo no sé usted, pero si usted tenía que pasar por ese proceso donde usted tenía que cambiar su alimentación a comer comida así, que era casi de dieta, y tenía que, eso es lo que ellos exigían. Ya uno no podía comer esas cosas. Quiero que usted vaya de vuelta conmigo a Hechos capítulo 11. Quisiera leer, quiero que usted que se empape de lo que está sucediendo acá. Mire lo que dice aquí Lucas, Hechos capítulo 11, versículo 1. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. También, ¿quién dice? Los gentiles, o sea, nosotros. Cuando la palabra de Dios habla de los gentiles, está hablando de nosotros. O sea, en la Biblia solamente hay dos tipos de gente. Son los judíos y los gentiles. Punto. Si no eres judío, eres gentil. Y dice que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Porque si usted recuerda en capítulo 10, de que Pedro había entrado a la casa de Cornelio. Cornelio no era judío, era italiano, era de otra raza, otra nación. Ellos estaban muy molestos.
Y le preguntaron, le cuestionaron: ¿por qué entraste en la casa de un hombre que es incircunciso y has comido con ellos? Te comiste las pupusas, te comiste las revueltas, te comiste. Sí, le reclamaron, porque todo eso se comió Pedro. Todo eso, hermano. Hasta se chupó los dedos. Pero entonces Pedro comenzó a contarles por orden de lo que sucedió y les dijo así: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis, o sea como una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Escuche bien esto: cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y aquí va: y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque nunca, ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Señor, tú sabes que yo soy un judío, pero de esos que del pie, ¿cómo es? De cabeza a los pies. Yo soy un judío, ¿verdad? Muy fiel. Yo no puedo hacer esto. Eso es lo que le está reclamando Pedro. Usted da cuenta que le dice: no, Señor, no. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y sí está hablando de la alimentación y cómo él tenía que aceptar, ¿verdad? Todo esto es lo que estamos leyendo. Pero en realidad el mensaje detrás de esto es de que: Pedro, ¿sabes qué? Ya ese gentil que te está esperando, este también va a venir a ser un hijo de Dios. Ellos también van a ser incluidos y están incluidos en el plan de salvación. Desde un principio, ustedes no los pueden echar de menos o hacerles a un lado. Tienen que recibirles iguales, todos. Entonces la voz me respondió, versículo 9, del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto lo hizo 3 veces. Imagínense cómo Pedro estaba resistiendo eso. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí que en ese momento que la visión se terminó, llegaron los 3 hombres de Cornelio tocándole la puerta y a la casa donde estaba, enviado a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hombres, ojo con esto que después voy a hacer un comentario, y entramos en casa de un varón que nos contó cómo había visto en su casa un ángel y que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Me encanta lo que le dice ahí, porque la salvación nos viene a nosotros, pero también nos viene a nuestra familia. Y usted lo ve esto por varios versos en todo lo que es el Nuevo Testamento, porque la salvación no solamente le viene a usted, sino también a su familia, a sus hijos, a sus padres. Es por eso que yo les digo, hermanos, que nunca nos demos por vencidos con nuestros familiares, los que todavía están resistentes al Evangelio, a la palabra de Dios. Siga orando por ellos, porque la intención de Dios siempre es que usted se salve y también toda su familia. Amén. Cuando dan gloria a Dios por ello. Nunca perder la fe con nuestros hijos, nuestros familiares, nuestra mamá, nuestro papá. Entonces dice aquí la palabra del Señor: Él te hablará palabras las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. O sea que nosotros, él está hablando de Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo cayó por primera vez a la tierra y que ellos comenzaron a hablar en diferentes lenguas y comenzaron a hablar a los demás, y que los otros le entendían lo que ellos estaban hablando, el Evangelio, y entonces se convertía la gente. Entonces lo mismo que nos sucedió en Hechos capítulo 2 nos sucedió acá con Cornelio, el italiano. ¡Wow!
Entonces me recordé lo que dijo el Señor en una ocasión. Dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Cuando usted vino al Señor, cuando usted se convirtió, el Espíritu Santo vino sobre usted, entró a su vida y lo cambió. Porque así es que funciona el Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que hace, que también hace el Señor con eso? Cuando uno viene a los pies de Jesús, el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Pero también nosotros somos sellados. Usted es sellado con el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando sucede eso, en ese momento, ese preciso momento en el cual usted es sellado, cuando el Espíritu Santo entra en usted, usted es sellado por el Espíritu Santo. En ese momento su nombre es escrito en el libro de la vida. ¿Y sabe lo que sucede con eso? Que usted entonces es asegurado, hermanos, vida eterna con el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa es la esperanza que tenemos nosotros, los que estamos en Cristo Jesús. Por eso que nosotros no debemos tener miedo ni a la vida ni a la muerte. Ni a la vida ni a la muerte. Entonces, como vieron y pudieron leer los primeros versos, de que en Jerusalén los líderes de la iglesia estaban muy molestos con el hermano Pedro. Estas personas, estos líderes, eran líderes judíos que todavía tenían ese espíritu de nacionalistas. ¿Se me entienden cuando digo algo así? De que todavía tenían eso de ese espíritu de que yo soy de este país, y verdad, y ese orgullo de que soy salvadoreño o dominicano o americano, ¿verdad? Entonces uno se siente, ¿verdad?, más que los demás porque soy americano, ciudadano, ¿verdad? Ayer cuando pasábamos por la línea, ¿verdad?, los ciudadanos nos hacían pasar por una línea y ya los minutos estábamos ya afuera. Los otros que no tenían, ¿verdad?, pasaporte de ciudadano americano, tenían que esperar una gran línea. Lo sé porque tuvimos que esperar a algunos hermanos casi una hora. Pero yo soy ciudadano americano, ¿verdad? Y así eran estos judíos. Eran cristianos, se habían convertido, pero todavía tenían ese orgullo. Hermanos, les voy a decir algo. Miren, no hay nada de malo que uno se sienta contento de su país. Que uno se sienta, ¿verdad?, contento de donde usted nació. Yo nací en El Salvador y estoy muy contento, muy alegre de mi país, de las personas que viven en El Salvador. O sea, cada vez que voy me da mucha alegría ver amén, ¿verdad?, ver a nuestro, igual que todo, cualquiera, ¿verdad? No hay nada de malo que uno esté contento de su bandera. Además de ser salvadoreño, también soy ciudadano americano y también, dicho sea de paso, amo a esta bandera americana. Y si tuviese que defender este país, ¿sabe qué? Lo hago. Lo hago porque amo este país. Amo esta bandera. La verdad que sí. Quizás algunos me dicen: pastor. Sí, hermanos. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Amo esta bandera. Pero ¿sabe qué? Amo más esta bandera. ¿Sabe cuál es esta bandera? Esta es la bandera cristiana. Yo amo a esta bandera, pero amo más a esa bandera. Hermano, si yo estoy dispuesto a morir por esta bandera, estoy dispuesto a morir más por esta bandera. Amén. Así es, como usted lo escuchó. Quizás usted escuchó mucha pasión en eso, es porque es así. Porque amo a mi Señor,
Entonces Pedro tuvo que regresar al consejo, al concilio de estos legalistas. Eran hermanos, o sea, fariseos, saduceos que se habían convertido al Señor, pero todavía tenían eso de eso de legalista. Eran legalistas. Había un legalismo. ¿Y saben que no estaban contentos con Pedro? Ellos no podían creer que Pedro, siendo uno de los main apostles, siendo uno de los apóstoles principales, pudo haberse metido en esa casa pagana con el señor italiano y comerse las pupas. Comerse comidas que nosotros nos prohíben comer. Era un problema muy grande. Era un problema muy serio. Para ellos lo que hizo Pedro era totalmente absurdo. Y Pedro tenía que explicarles cuidadosamente de que todas esas cosas ya no eran necesarias. De que ya no había una necesidad de la circuncisión, ya no había necesidad de comidas especiales, ya no había necesidad de ninguna de estas cosas. No era fácil, pero usted se da cuenta ahí al leerlo como Pedro, ¿verdad? Cuidadosamente les explica. Es por eso que el capítulo 11 es un capítulo extremadamente importante, no solamente en el libro de Hechos, sino que en toda la Biblia. Con esto se lo voy a decir todo. El capítulo 11 de Hechos es casi decir una réplica del capítulo 10. Hace unas semanas atrás yo prediqué sobre el capítulo 10. ¿Y sabe qué? No hay absolutamente nada diferente del capítulo 10 con el capítulo 11. O sea que lo que estamos aquí viendo es de que Dios se repite 2 veces. Algo que no se ve en toda la Biblia. Quizás un versículo de pronto que se repita, ¿verdad? Pero que se repita un capítulo entero. Uno pudiese pensar, bueno, hay tantas cosas que estaban sucediendo con los discípulos, con los apóstoles y con la primera iglesia, todos los milagros que Dios estaba haciendo, ¿verdad? Grandes milagros. ¿Por qué es que Dios tuvo que repetirse en el capítulo 11 con lo que había sucedido en el capítulo 10? O sea, 2 capítulos que hablan prácticamente lo mismo. Dios pudo haber incluido tantos otros milagros que estaban sucediendo en Hechos, pero no lo hizo. O sea que lo que me da a entender ahí es de que Dios nos quiere decir en esta tarde que algo muy importante aquí. ¿Y sabe cuál es? Lo importante es esto, de que Dios, hermanos, quiere que todos vengamos a la salvación. Es tanto así su amor, es tan grande, que Él vuelve a poner el mismo capítulo otra vez para que nosotros entendamos que no hay nada más importante que Él, que su alma. No hay nada más importante que el alma, porque de eso estamos hablando. Y entonces aquí el Señor les está prácticamente diciendo, ya no hay diferencia entre los judíos y los paganos, todos son uno en el Señor. El apóstol Pablo le dice exactamente lo mismo a los Gálatas, Gálatas 3:28, dice así, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros somos uno en Cristo. ¿Se dio cuenta de eso? Gloria a Dios, somos uno en Cristo Jesús.
Por eso que aquí en nuestra iglesia, aunque hay varias naciones, hermanos, somos uno. Yo no lo voy a amar a usted porque usted es del Salvador. O sea, no lo voy a amar más. Voy a amar a todos por iguales. Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces Lucas tenía que escribir el capítulo 11 para asegurar de que había algo nuevo acá, que la página se había volteado, that the page has been turned, que ya las cosas del pasado ya no son. El Señor ha hecho las cosas nuevas. Ya no hay diferencia entre las razas, ya no hay diferencias entre los judíos y los gentiles y los paganos, no hay ninguna diferencia. Dios quería estar seguro de que nosotros entendamos que el Dios de Israel, hermanos, el Dios omnipotente es el mismo Dios de los cristianos. ¿Me entendió? El mismo Dios del Antiguo Testamento, el Dios de los ejércitos, es el mismo Dios nuestro. Él quiere asegurar de que usted entienda esto. Y gloria a Dios por eso, hermanos, porque los cristianos ya no iban a ser segunda clase, porque eso es lo que eran en ese entonces con los judíos. Los cristianos tenían que ser procesados, tenían que pasar por todos los ritos y tenían que hacer todo lo que ellos hacían. Para entonces ellos tener supuestamente la salvación según ellos. Pero no, aquí el Señor les dice no, eso no es así. El momento que tú recibes al Señor en tu corazón y vives para Él, desde ese momento te conviertes en hijo de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Pero eso no es fácil. Eso no es fácil de aceptar. Acabamos de venir de Israel y vemos y pude ver bien marcada, ¿verdad? Los grupos, los judíos, especialmente los religiosos, como ellos están por un lado, los demás están por otro lado. Los judíos religiosos entre ellos solamente. Entonces vemos aquí de que los judíos en Jerusalén, los del concilio, que entre ellos estaban los fariseos convertidos, los saduceos convertidos, eran parte de ese grupo de líderes, de ese concilio. Entonces vemos de que antes de que Pedro llegase, si usted es un buen observador, se va a dar cuenta que antes que llegara Pedro a contarles, ¿verdad?, que supuestamente tenían que ser buenas noticias, ya otra gente les fue a decir, pero muy diferente, algo que no era verdad. ¿Sabe cómo se llama eso? Es posible que usted no sepa de este concepto. Se llama chisme. Ya le habían ido con el chisme al liderazgo del concilio de estos judíos, líderes cristianos. Mira lo que está haciendo Pedro, no lo vas a poder creer vos. Fíjate que se fue a meter con un pagano de esto y de los romanos. Imagínate vos. Y comenzó a comer ahí todo. Un desastre. Y imagínense cómo se sintieron los líderes al escuchar eso. Para cuando Pedro llegaba, hermanos, una regañada que le dieron. Y eso que los judíos, mire, cuando estábamos allá, mi esposa pudo presenciar nuestro guía, así, era un guía así más o menos de mi altura, no tan alto, ¿verdad? Y entonces, pero en varias ocasiones
vemos que yo vi de cómo él, si alguien quería pasarse de listo, ¿verdad? Porque allá hay que tener cuidado porque te quieren vender y quieren forzarlo a comprar y todo eso. Si se pasaba de listo a alguien, yo me daba cuenta que el guía les regañaba. Mira, yo no sabía lo que le decía, pero solamente y al rato se apartaba. A saber qué le dijo. Pero mire, ese señor, ese muchacho, bien encendido, bravo. Entonces ahí pude ver, así como ellos se tratan, pude ver, verdad, de cómo ellos son así de pocas, ¿cómo es? Pulgas. Y me puedo imaginar cómo esos fariseos convertidos y esos saduceos que al ver a Pedro entrar por la puerta a reclamarle, ¿cómo es posible? Vos siendo el líder de todos nosotros, estés metido allá con el italiano comiendo lo que no tenés que estar comiendo. Wow. Porque eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor. Estos líderes, fariseos convertidos al evangelio, saduceos convertidos al evangelio, no sabían, no tenían ni idea de lo que Dios estaba haciendo. Ellos no tenían idea del mover de Dios, de lo que estaba sucediendo en ese momento, porque eso es lo que pasa muchas veces cuando nos desconectamos de Dios. No tenemos idea de lo que Dios está haciendo en medio del pueblo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vemos claramente que aquí estos judíos eran conservadores, así de alto rango. A veces me encuentro en medio de debates y conversaciones de personas que hacen esta pregunta: mira, ¿y vos sos de John MacArthur o sos de Charles Stanley? ¿Verdad? O sos de Miguel Núñez o sos de Charles Stanley y otros, ¿verdad? Porque eso es lo que sucede muchas veces. Vos sos del pensar de MacArthur, o sos del pensar de Charles Stanley o de Miguel Núñez. Y no digo, hermanos, que estos hermanos estén enseñando mal, no, nada que ver, sino que sencillamente, hermanos, en el Señor, mi lealtad no es ni con John MacArthur, ni con Charles Stanley, ni con el hermano Núñez. Mi lealtad es con el Señor. Amén. 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 Entonces Pedro, hermanos, estaba en un gran problema ahí con toda esa gente. Él no hizo nada malo. Sin embargo, estaba en problemas, estaba en problemado, estaba en una situación muy difícil. me puedo imaginar, ¿verdad?, cómo lo regañaban, cómo lo reprendían. Definitivamente fue un momento extremadamente tenso, porque eso es lo que puedo palpar de la escritura, de los versos que estamos leyendo. Fue un momento bastante tenso. Pero me encanta cómo Pedro, con paciencia, con gentileza, les explica lo que Dios está haciendo. Ahí me puedo dar cuenta qué tanto había crecido Pedro en su fe. Porque les digo esto, si hubiera sido Pedro el de antes, si hubiera sido el Pedro que se sacó ¿cómo es? Su espada para arrancarle la cabeza a alguien, ellos hubieran estado en problemas. Pero veo a otro Pedro acá, porque eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio, hermanos, nos cambia. Cuando antes éramos de una forma así bastante fea, el Señor viene y nos cambia. Ya no somos iguales, somos diferentes. Porque eso es lo que hace el Señor. Él nos cambia, aunque sea poco a poco, nos va cambiando. Ya, si antes usted era mal hablado, ya usted ya no tanto, ¿verdad?
Si usted tenía eso de ver mujeres y cosas, ya usted ya paró. Y cosas así que antes, pero ahora es diferente. Porque usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Y el Espíritu Santo, hermano, es el que lo está convenciendo de que eso es malo. No hay que hacerlo. Estás casado. Tienes que serle fiel a tu esposa o a tu esposo. Pedro había crecido tanto en su fe. Es increíble cómo él es paciente con todos ellos. Él pudo haber dicho, mira, ¿saben qué, muchachos? A mí no me gusta como ustedes me hablaron a mí. Bajan su voz o aquí va a pasar algo. Bajan su voz o ustedes van a tener que atenderse. Mira, como hay gente así va. Aún en las iglesias, bien gallitos, bien así va. Pero cuando nos cambia el Señor, hermano, estas cosas ya no están. Ya el Señor viene y nos limpia de todo eso. Yo le doy gloria al Señor por eso. Porque Él nos cambia. Aunque sea poco a poco. Mire, nos va cambiando. Poco a poco. Y aquí me fascina como Pedro, mis hermanos, les habla con mucha paciencia. Y les explica con gentileza. Desafortunadamente hoy hay líderes dentro de las iglesias y pastores que pierden su paciencia con los hermanos. Mire, y bueno, fuera que solamente fuera una o dos veces que leo de ese tipo de cosas, no, es bastante. Pastores que son despedidos por sus concilios, por los diáconos, qué sé yo, ¿verdad? No tanto porque tuvo mal testimonio, no, porque no tenía paciencia. Pero esto, lo que Pedro le tenía que explicar, era algo delicado. Hay muchas cosas dentro de la iglesia que son delicadas, como la salvación del alma, es algo delicado, donde nosotros como iglesia tenemos que tener paciencia con la gente que entra por esa puerta. Es posible que esa gente no se parezca como usted, no hable como usted, nada que ver, no coma como usted, pero hay que tener paciencia, hay que aceptarlos, recibirlos. Muy interesante acá que Pedro, si usted nota, en el verso 12 dice que él viene con 6 otros, los hermanos que estuvieron con él allá, allá cuando se hizo el milagro. Esos 6 hermanos estuvieron con él. Muy bonito eso, porque ellos fueron testigos. Ellos estuvieron ahí con Pedro en el concilio para confirmar, no, lo que está diciendo Pedro es correcto. Lo que está diciendo Pedro es exactamente lo que sucedió. Y aquí Pedro viene, hermanos, y les explica así, detalladamente, paso por paso, exactamente cómo Dios estaba obrando. O sea que todo lo que decía Pedro coincidía con todo lo que había sucedido, que era el plan de Dios, que era la intención de Dios, de comenzar a incluirnos a nosotros, los gentiles. Coincidía con el mover del Espíritu Santo. O sea que coincidía con la palabra de Dios. Y ellos eran testigos de lo que Dios estaba haciendo y de lo que Dios había hecho. Y nosotros también, hermanos, somos testigos de lo que Dios hace en medio nuestro. Es para hablarles a otros y decirles, miren, también aquí en esta iglesia están sucediendo cosas maravillosas. Los hermanos aquí se aman de una forma increíble.
Termino con esto, Hechos capítulo 11, versículo 17 y 18. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Si Dios se está moviendo de gran manera allá en Kentucky, que con esos muchachos, ¿quién somos nosotros para decirles algo diferente? Yo creo que también va a ser lo mismo acá con nosotros. Ese mismo mover del Espíritu, yo creo que en toda nuestra nación Dios va a comenzar a moverse de esa forma. Me encanta cómo termina con el versículo 18. Me encanta. Aquí me demuestra que a pesar de que esos líderes estaban molestos y que ellos pudieron aceptar que era de Dios. Mira lo que dice. Entonces, oído estas cosas, lo que le acaba de decir Pedro, lo que les dijo, no, ahora ya los gentiles son parte de nosotros, ya no hay que pasar por ritos ni nada de ese tipo de cosas. Entonces, oído estas cosas, callaron y glorificaron a Dios. Y esto es lo que dijeron: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hermanos, la salvación nos ha llegado. La salvación nos ha llegado. Mire. Saludos, les habla el pastor Manny. Agradecemos mucho por su sintonía. Para nosotros es de gran bendición. Si a usted le gustó el mensaje de hoy, tenemos la opción de que usted lo puede bajar a su computadora, compartirlo con otros. Visítenos a nuestra iglesia aquí en Boynton Beach. Dios lo bendiga mucho.